Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Le agradecemos a Dios que nos permita estar una semana más reunidos en su nombre para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Pronto nos volveremos a reunir y pues hoy vamos a hablar la palabra del Señor. Y pues de alguna manera, hermanos, gócese ahí donde está. Gócese, sienta y disfrute la presencia de Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre, a cada momento, a cada instante y todos los días de nuestra vida. Entonces, gócese, hermanos, gócese. Mi corazón está contento, mi corazón se goza de que podemos estar aquí, hermanos. A lo mejor no todos reunidos en un lugar, pero sí todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo anhelo de escuchar y adorar a nuestro Dios. Entonces, vamos a adorarle con todo nuestro corazón y vamos a escuchar también lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo. Gloria sea al Señor. San Mateo, capítulo 23, San Mateo capítulo 23, y vamos a leer del versículo 37 al 39. Y antes de darle lectura, voy a pedirle por favor que cierre sus ojos y oremos. Amén. Padre, en esta hora estoy delante de ti dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites estar en este lugar y poder glorificarte. Te alabamos y te bendecimos. Padre, pongo mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos. Pongo mi vida para que tú hables a través de ella, Señor. Que no sea un mensaje solamente por hablar, sino que este mensaje, Padre, toque lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos dé fuerzas y aliento para seguir adelante. Llena mi vida con tu santa presencia. Y a mis hermanos que están ahí, Señor, escuchando la palabra, te pido por favor que también toque su corazón y que ellos y yo podamos reflexionar cuál es la palabra para cada uno de nosotros y la podamos entender y la podamos poner por obra. Habla a través de mis labios a cada uno de nosotros. Habla a aquellos que tú tienes que hablar, Señor, al lugar que tenga que llegar esta palabra, al lugar que tenga que llegar. Si es por una persona, si es por esa persona a la que tenga que tocar esta palabra, Señor, te agradecemos. Que sea esta palabra viva en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, estamos de alguna manera estando en la última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra, la última semana de su ministerio, de lo que Él vino a hacer, y vamos a recordar lo que Jesús hizo durante esta última semana, y hoy vamos a hablar acerca del lunes y el martes, y vamos a recordar un poquito del día domingo. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro o leamos, mejor dicho, porque sé que ya la tienen lista su cita. Es en Mateo 23, del 37 al 39. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Perdón, hermanos, un poquito la garganta, pero vamos a seguir adelante. Bueno, hermanos, esta semana fue la semana más importante y una semana muy difícil también para nuestro Señor Jesucristo, porque se acercaba
el momento de la redención de la humanidad. Él ciertamente como Dios, pero humano, ¿verdad? Humano, pues era difícil tener que llevar en su propia vida y dar la vida y la muerte y tener su muerte por la redención de todos y cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Fue la semana más difícil de Jesús, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, a la fortaleza que el Padre le da a Jesús, ¿verdad? Hoy podemos estar aquí adorando y glorificando su nombre. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, porque a través de su sacrificio nosotros podemos estar aquí. Bueno, pues vamos a ver lo que Jesús hizo durante el lunes y el martes. Estamos viendo el día domingo, veíamos que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, tiene una entrada triunfal, tiene una entrada donde los judíos le reconocen en ese momento como el Mesías. En ese momento empiezan a clamar: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito nuestro Dios. Y de alguna manera dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana a Dios en las alturas. Y de alguna manera, hermanos, ellos reconocían por un momento que Él era su Mesías, ¿verdad? Y bueno, Él entra y tiene de alguna manera un conflicto, llega al templo de Jerusalén y Él se da cuenta que ahí están la gente que vendía fuera del templo, y Él de alguna manera pues se enoja y dice: mi casa de oración será llamada, porque era necesario que la gente que iba y le ofrecía sacrificios reconociera verdaderamente que Él era el Señor y que Él era Dios. Y de alguna manera tiene ahí un conflicto. Después de esto dice la palabra del Señor que Él sale de Jerusalén a Betania. Casi estos últimos días Jesús va de Jerusalén a Betania, de Betania a Jerusalén. El día domingo, el día lunes también regresa de Betania y va a Jerusalén. Y el día martes viene a Jerusalén y va al Monte de los Olivos. Ahí es donde, bueno, primeramente el día lunes tiene una confrontación con los fariseos, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar más a profundidad. Tiene una confrontación con los fariseos, ¿verdad? Y después Él regresa nuevamente a Betania y luego regresa el día martes a Jerusalén y vuelve de ahí que estuvo en el templo enseñando, va al Monte de los Olivos, donde tiene una plática con sus discípulos en las cosas que sucederían en el fin del mundo, al fin, cosas que sucederían en el fin de los tiempos. Bueno, vamos a ver que el día lunes Jesús entra a Jerusalén y se le acercan los principales grupos religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, ¿verdad? También estaban los saduceos. Había varios grupos religiosos, pero tiene una confrontación con los fariseos donde le reclaman y le dicen: ¿con qué autoridad viniste el día de ayer domingo y echaste fuera a todas esas gentes y les quitaste todo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús les hace también una pregunta, ¿verdad? Pero ellos también dijeron: si respondemos esto, se nos va el pueblo encima, y si decimos esto es como si no lo reconociéramos. Entonces ellos dicen: pues no te vamos a decir nada. Y Él les dice: bueno, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero siempre fue un grupo, el grupo de los fariseos y saduceos, los herodianos, fueron grupos que siempre estuvieron en contra de la palabra de Jesús. Ellos eran los principales maestros de la ley, eran sacerdotes, eran gente que tenía que instruir al pueblo por los caminos de santidad, por los caminos de entrega a Dios, pero de alguna manera ellos se habían como que apartado verdaderamente de lo que era amar a Dios. Ellos establecían leyes por ellos mismos que se tenían que cumplir,
y que ya las cosas de Dios o los mandamientos de Dios sí se cumplían, pero como que de alguna manera no tan de sinceridad o de todo corazón. Entonces, este grupo de fariseos siempre tenía problemas con Jesús, porque Jesús era claro en su palabra. Jesús era directo, pero no lo hacía con el afán de pelear, sino que con la necesidad de que el hombre comprendiera la palabra de Dios y llegara a un arrepentimiento, ¿verdad? Él quería que el ser humano comprendiera que su manera de vivir estaba equivocada. Él quería que los fariseos y todos esos maestros de la ley y su pueblo mismo entendieran que la vida que estaban llevando no era agradable a sus ojos. Y Jesús hablaba la palabra y les decía que era necesario que cambiaran su manera de vivir. Pero más sin en cambio, cuando ellos eran confrontados con la palabra, pues se enojaban, porque la palabra era dura, porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra es más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos de los seres humanos. Y cuando ellos se veían confrontados con la palabra, se enojaban, porque ellos no podían entender que su vida no estaba bien delante de los ojos de Dios. Entonces, Jesús, hermanos, habla al grupo de los fariseos y vemos en todo el capítulo 23 de Mateo y vemos también los siguientes evangelios que nos habla de esta confrontación con los fariseos, donde les dice que era necesario dejar de vivir así y les empieza a llamar la atención en cuestión de esa manera falsa de vivir, de una manera falsa que a Dios no le agradaba. Jesús les decía que quitaran de alguna manera esa tibieza, esa falsedad de su vida. Les decía a la gente que lo escuchaba, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos eran un grupo, hermanos, que de alguna manera honraba a Dios, pero su corazón estaba muy lejos. Estaba muy lejos de ser verdaderamente sinceros ante Dios. Y de alguna manera Jesús les dice que se cuiden de esa doctrina de los fariseos, que se cuiden de esa enseñanza. ¿Y cuál era esa enseñanza o esa doctrina? Jesús de alguna manera les hace ver que habían dejado la ley de Dios y habían establecido ellos sus propias leyes, pero también les había enseñado que la hipocresía era lo que los apartaba de Dios. Y de alguna manera, hermanos, esa pequeña mancha de hipocresía en la vida de los fariseos echaba a perder toda la masa. Y ciertamente, hermanos, cuando hablamos de la palabra hipocresía, es cuando se actúa o se finge en los sentimientos o en la manera de ser. De alguna manera él estaba diciendo, ellos solamente están fingiendo amarme, ellos simplemente fingen que me aman o aman a Dios de alguna manera, porque a él no lo amaban, a él lo despreciaban, se les olvidaban los mandamientos, se les olvidaba que tenían que amar a Dios por sobre todas las cosas, y se les olvidaba que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo. Y de alguna manera ellos, hermanos, estaban viviendo una vida de falsedad, tratando de aparentar cosas que no tenían, aparentando misericordia, aparentando ser fieles a Dios, aparentando una vida, cosas que supuestamente ante los ojos humanos decían, bueno, ellos se ponían a orar en las esquinas, demudaban sus rostros cuando ayunaban, para que la gente viera que eran gente buscadora de Dios, pero sus hechos demostraban otras cosas. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra de esa confrontación, Jesús también quiere hablar a nuestra vida a través de esto. De alguna manera, hermanos, hoy la gente está viviendo una vida muy separada de Dios. Hoy la gente, vemos en estos momentos que está esta pandemia en el mundo entero. Yo veía en las noticias legisladores
que se arrodillaban para suplicarle a Dios. Pero es como que en el momento toda la gente tiene a Dios en su boca, como que toda la gente está tratando de buscar a Dios, pero no quiere cambiar. No hay un verdadero arrepentimiento. Y Dios, a través de su palabra, hermanos, nos está demostrando que los tiempos aquellos, como los tiempos de hoy, la gente está siendo falsa con el Señor. Y Él quiere un pueblo que le ame verdaderamente, hermanos. Él quiere un pueblo y gente que le ame con todo el corazón. Gente que esté dispuesto a amarle con todo su corazón. No solamente que digamos Dios, 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 sino que realmente podamos honrarle con todo nuestro corazón, con nuestra manera de vivir. La iglesia está pasando por una situación de mucha tibieza. Está pasando como ese grupo de religiosos, como ese grupo de fariseos. Hoy la iglesia se ha acostumbrado, solamente tiene una rutina, ir al templo, regresar, volver a ir, cantar, pero no hay una sinceridad en su corazón. No hay una sinceridad verdaderamente de postrarse y adorarle, y que en nuestra vida realmente haya ejemplo de que Él está en nuestro corazón. Necesitamos quitar, con la ayuda de Dios, hermanos, toda esta carnalidad. Jesús está hablando al mundo y está hablando a nuestra vida. Está hablando a través de estas cosas que están sucediendo en el mundo. Él está hablando a nuestra vida y a su vida, a mi vida, para que entendamos verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La falsedad es algo que a Dios no le agrada. Él no quiere una iglesia que sea tibia. Él quiere una iglesia que sea sincera, que esté entregada verdaderamente a Dios, hermanos. Hoy es tiempo de que el pueblo de Dios empiece a levantarse. Es tiempo que el pueblo de Dios empiece a purificarse, que dejemos de ser como los fariseos, solamente religiosos, y cumplir con una serie de reglas y conductas. Eso no es lo que nos va a llevar a Dios. Lo que nos va a llevar a Dios es un verdadero arrepentimiento, creer en el Hijo de Dios y vivir una nueva vida en Cristo Jesús, apartada de todo pecado. Dios quiere que nuestras vidas, hermanos, le reconozcan. Hoy la gente pensamos que estamos viviendo bien delante de Dios, como los fariseos en aquel tiempo. Ellos pensaban que estaban perfectos, que no había nada que pudiera quitar ellos de su vida. Pero el Señor les llama hipócritas. El Señor les llama sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven blancos, pero su corazón estaba lleno de cosas malas. Estaba llena de desamor, lleno de no amar a Dios, de falta de misericordia, falta de fe, falta de justicia. Había muchas cosas que había en el corazón de los fariseos, y que hoy en día el Señor también quiere que analicemos nuestra vida, que hay muchas cosas que están estorbando. La última predicación que fue el día martes, que les hablaba de lo que había en el corazón, de que guardáramos nuestro corazón, de que quitáramos de toda cosa guardada. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y creo, hermanos, que tenemos que empezar a reflexionar y quitar todas esas cosas que están estorbando en nuestro corazón, que realmente quitemos toda falsedad de nuestra vida y empecemos a ser un pueblo sincero delante de Dios. Quita el enojo. Yo meditaba, yo decía, Señor, no es malo que tú te enojes, porque el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Pero ¿te edifica el enojo? ¿Te edifica? No nos edifica el enojo. Te edifica, a lo mejor te enojaste con alguien y tienes resentimiento en ese momento, pero te edifica tener enojo contra alguien, te edifica tener cosas aquí en el corazón guardadas. No nos edifica, eso nos separa de Dios, eso nos aparta de Dios. Y eso era lo que Dios quería, lo que Jesús quería que el pueblo
y los fariseos entendieran que esas cosas lo apartaban de él. Él siempre quiso hablarles su palabra, mas sin en cambio ellos no querían escuchar su palabra y se enojaban cuando Jesús les hablaba. Ellos se enojaban fuertemente y querían, al grado de que ya no podían soportarlo, y decidieron mandarlo a la cruz. No por ellos, esto estaba así escrito para salvación, pero de alguna manera, hermanos, ellos fueron el medio para que Jesús fuera a la cruz del Calvario, pero les hacía ver que la gente cuando no se arrepiente vive una vida falsa, una vida de hipocresía, pero también el Señor les decía a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y cuando habla de la palabra ay, es dolor, es de alguna manera tener un dolor, tener de alguna manera situaciones difíciles en nuestra vida. Y Dios quiere, hermanos, que la gente entienda esto. Si estamos pasando por esta pandemia, Dios tiene un propósito para la humanidad. Todas las cosas son buenas para nosotros y Dios quiere que entendamos cuáles son sus caminos, cuáles son sus preceptos. Y así como al grupo de los fariseos que quería hablar, hermanos, hay mucha gente que hoy en día la palabra le es dura y le es tropiezo. La palabra para muchos les incomoda, a otros les enoja. A otros dicen: no, yo estoy bien, no tengo nada que cambiar. Estamos a veces como el grupo de los fariseos: no, yo estoy bien, el que está mal es el vecino, el que está mal es el hermano o la hermana. Y no es verdad, hermano. Nosotros tenemos que analizar que también hay cosas en nuestra vida que echan a perder nuestra vida espiritual y que tenemos que sacar y que tenemos que quitar, y que la palabra de Dios a veces es dura y que nos confronta, pero esa palabra a veces mucha gente no la quiere entender, no la quiere comprender y de alguna manera no quieren obedecer esa palabra y siempre están cuestionando: no, es que no es así, es que es así, es que no, el pastor está equivocado, es que debería de ser así, ¿verdad? Otros dicen: no, es que ya no sé a quién creer, yo ya no sé si esto es verdad, esto es falso. Crea la palabra, hermanos, la palabra. El Señor me hace ver en estos días: cree la palabra, porque la palabra te llevará a toda verdad. La palabra no va a mentir, la palabra siempre nos va a llevar a toda verdad y nos va a enseñar en nuestra vida las cosas que quitamos, que debemos de quitar. Cuando yo empezaba a buscar del Señor y yo leía la palabra, hermanos, me encontraba con muchas cosas que tenía que quitar de mi vida. Y yo decía: Señor, así vivo, pero así hago esto, así hago lo otro, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo venía a mi vida y perdonaba mi vida y me hacía vivir una vida nueva en Él. Esto es lo que Jesús quiere, hermanos, que nosotros tengamos una nueva vida en Él, que entendamos el propósito de que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino, hermanos, para deshacer toda obra del diablo. Él vino para darnos libertad. Él vino para darnos esa vida eterna. Esta semana no solamente es una semana de decir: ya escuchamos las 7 palabras, el domingo el viernes crucifican a Jesús y el domingo resucita. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Usted y yo íbamos destinados al infierno, hermanos. Ustedes y yo íbamos a pasar una eternidad en un lago de fuego. Usted y yo íbamos a estar separados para siempre de Jesucristo y de Dios. Íbamos a estar apartados de la eternidad con Dios, porque la paga de nuestro pecado era la muerte, pero la dádiva de Dios era vida eterna y es vida eterna. Esto es lo que el Señor vino a darnos: vida. Él vino a deshacer toda obra del diablo. Él vino para volver a restablecer lo que fue perdido allá en el paraíso, hermanos. Nosotros habíamos sido creados para vivir eternamente.
para vivir para siempre. Pero el pecado ya fue. El pecado ya fue, pasó a todos los seres humanos, pero también la redención a través de Jesucristo ya es y sigue siendo. Pero a lo mejor usted no crea que las cosas que están escritas en la palabra de Dios se van a cumplir. Pero nosotros estamos viendo que todas las cosas se están cumpliendo, como lo dice el Señor en su palabra. Por eso el día martes, después de que Jesús vuelve a ir a Jerusalén y enseña, dice que sale al monte de los olivos. Y ahí en el monte de los olivos, antes de que ellos salieran, sus discípulos le hacen ver el edificio del templo. Le dice, mira esto, Señor. Y Jesús les dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Y de alguna manera eso se cumplió 70 años después. Pero también dice que les empezó a hablar acerca de las cosas. Sus discípulos le preguntan, bueno, Señor, ¿y cuándo serán el fin de todas estas cosas? ¿Cuándo terminarán estas cosas? Y Jesús les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos, pero voy a dejar escrito esto, para que ustedes conozcan. El día ni la hora, les dijo, nadie la sabe. El día ni la hora nadie la sabe. Pero cuando ustedes vean ciertas cosas, entonces ustedes tienen que estar listos. Cuando Jesús habla con sus discípulos en el Monte de los Olivos, habla acerca de las cosas de los últimos tiempos, pero lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito. Uno, para motivarlos a ellos a perseverar hasta el final, para que vigilaran los tiempos y para que les fueran fieles y se prepararan. Ellos no sabían tampoco cuándo iban a hacer estas cosas, pero esta palabra fue escrita hace más de 2000 años y que está haciendo aún para nosotros. Y que también el Señor nos está hablando, así como a los discípulos, nos está diciendo, mira los tiempos, mira lo que está escrito en mi palabra. Y nos está motivando a que nosotros, así como a sus discípulos los motivaba a estar alertas y se prepararan, así a cada uno de nosotros nos está motivando para prepararnos. Que dejemos de vivir esas vidas tibias y que nosotros nos preparemos para vivir unas vidas agradables a Dios. Porque estamos esperando que Jesucristo venga por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que estas cosas, que habría señales antes de que fueran todas estas cosas, todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis se va a cumplir, hermanos. Pero es necesario primero que la iglesia sea llevada al cielo y ahí sean las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra pasará una gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Pero Jesús les dice a sus discípulos, y a través de su palabra, cuando Él está hablando con ellos, les dice, los motivó, prepárense, vigilen. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 24, 5 al 8. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24, del 5 al 8, dice 5 al 8, Mateo. Voy a leerles desde el 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Y todo esto será el principio de dolores. Él les está diciendo a su pueblo, y nos dice a nosotros hoy en día, que nos preparemos, que estemos alertas y que habría señales en los últimos tiempos. Y esta es una de las señales. Hoy estamos viendo que hay terremotos, que hay falsos maestros, falsos cristos, que hay pestes como lo que estamos viviendo hoy en día, hay hambre
Y hay muchas cosas que el Señor nos está diciendo que habría en los últimos tiempos. Y les dice a sus discípulos, cuando ustedes vean todas estas cosas, prepárense. Prepárense, porque dice la palabra del Señor que todo esto será el principio de dolores, pero es necesario que su pueblo se prepare. También les decía, vigilen los tiempos, miren los tiempos. En aquel tiempo los fariseos sabían distinguir cuando iba a llover, sabían distinguir si no iba a llover. Y Jesús les dice, ¿saben distinguir esto y no saben distinguir el tiempo de su visitación? ¿No saben distinguir quién está con ustedes? Y hoy en día pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Estamos viendo las situaciones y no podemos distinguir o no podemos entender el tiempo de nuestra visitación, que Dios está hablando a la humanidad para arrepentimiento, que Dios nos está hablando, hermanos, porque cuando Él empiece a hacer las cosas de su ira, Él ya no parará, pero sabe que tiene amor y misericordia por usted y por mí, y nos ama tanto, tanto nos ama, al grado que se entregó a sí mismo, y se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, para salvarte a ti y a mí. Por eso el Señor también les decía a sus discípulos, vigilen los tiempos. Y dice la palabra del Señor en Mateo 24, 32, ahí vamos a seguir, 24, 33 al 42, dice la palabra del Señor, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él le dice, vigilen, velen y oren, porque a la verdad esta carne, el espíritu está presto, hermanos, pero la carne es débil. Esta carne se resiste. Esta carne dice, estoy cansado. Esta carne dice, no quiero. Esta carne le dice, no me quiero parar a orar, no quiero leer la palabra. Pero el Espíritu lo anhela. El Espíritu Santo que está en nuestra vida es el que nos levanta. El que dejó Jesucristo para alertarnos y para llevarnos a toda verdad. Para que ustedes y yo pudiéramos a través de su palabra ver los tiempos. Para que a través de su palabra nosotros podamos ver que las señales se están cumpliendo. Y que dice el Señor, cuando vean todas estas cosas, el tiempo está cerca. Hace más de 2000 años se lo dijo a sus discípulos, ahí en el Monte de los Olivos. Y hoy te lo dice a ti y a mí, que cuando veas todas estas señales, la venida del Hijo del Hombre está cerca. Pero antes tendría que pasar que estarían dos. Uno estaría en el campo, el otro a lo mejor en su casa, y uno sería llevado y el otro sería dejado. Las cosas están cumpliendo y falta este evento glorioso del arrebatamiento. Muchos no creen en él en estos tiempos. Dicen que eso no es, que el arrebatamiento no va a pasar, que esto no es verdad. Y a muchos les están diciendo, no, nosotros vamos a ser arrebatados a la mitad de la semana 70 de Daniel. Y que vamos a ver todas estas cosas. Pero el Señor
nos dijo muy claro que el tiempo está cerca y que si Él murió es para salvarnos de esto, hermanos. Nos dice: escóndete un poquito, amada mía. Escóndete un poquito para que puedas ver la ira de Dios sobre las naciones. Él nos va a librar de todas estas cosas. Y Él está hablando, hermanos, a nuestra vida, porque hoy la gente está como en los tiempos de Noé, viviendo como estaban en los tiempos de Noé. Gente que vivía en su afán, gente que vivía en odios, en robos, en muertes, ¿verdad? Gente que estaba creyéndose ser más que Dios, y que hoy Dios está hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Jesús les dijo: sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Sean fieles. Jesús les decía: sean fieles, porque ellos iban a pasar persecución. Ellos iban a vivir una tremenda persecución. Quizá hoy nosotros no estemos viviendo persecución, pero el hecho de que las puertas de la casa de nuestro Dios estén cerradas, eso hace entristecer la vida de nosotros, de los que amamos a Dios. Sabemos que podemos buscarlo en todo lugar, pero este es un lugar donde fue exclusivo para adorar a Dios. Y que hoy en día, hermanos, el Señor nos está diciendo: sé fiel hasta la muerte. Yo te quiero dar la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Prepárate, iglesia. Prepárate, así como les dijo a sus discípulos. Hoy te dice a ti y a mí: prepárate. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿O seguimos siendo religiosos? ¿O seguimos siendo fariseos? ¿Solamente cumpliendo normas? ¿O estamos listos como la amada? ¿O estamos listos para recibir al Rey? ¿O estamos listos para ir al encuentro con Jesús? ¿Estás listo? ¿Estás listo para ir? El Señor te pregunta en esta tarde. Y si no estamos listos, el Señor dice: levántate entonces. Dice en el libro de Hebreos 12, 14: levántate pues, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el Señor hoy nos está diciendo: prepárate, iglesia. Sé fiel hasta la muerte. Yo quiero ser fiel, hermanos. Yo quiero prepararme. Quiero dejar la religiosidad. Quiero dejar de ser una mujer que de labios le honre. Quiero ser una mujer que le ame con todo el corazón. Y yo creo que cada uno de los que estamos escuchando esto, deseamos con todo el corazón serle fiel a Dios. Tenemos errores, muchos errores, pero está aquí Dios para sumergirnos y perdonarnos, sumergirnos en su presencia. Aquí está para ayudarnos, para decirnos que no podemos solos. No podemos solos, podemos con la ayuda de nuestro Dios. Él está aquí, hermanos, para que usted y yo podamos entender que esta semana, la última semana de Jesús, es muy importante. Tiene mucha enseñanza para nuestra vida. Hoy creo que aprendimos que ser religioso no es bueno, pero sí ser un pueblo que le ame con todo el corazón, eso es bueno. Yo le voy a pedir, hermanos, que cierre sus ojos ahí donde está y le diga al Señor: Señor, me he equivocado muchas veces. He hecho cosas que no te agradan, pero hoy quiero serte fiel, quiero ser diferente, quiero cambiar. Me cuesta trabajo tener que doblegar mi carne, me cuesta trabajo quitar este carácter, pero si tú me ayudas, yo lo voy a hacer, porque quiero que cuando tú vengas me encuentres listo, lista como esa novia que está esperando a su amado.
Es tiempo, hermanos, de ver que las cosas están cumpliendo, que la palabra de Dios es real. Y que esta semana es para demostrarnos nuevamente el amor de Dios a cada uno de nosotros. Él nos amó. Él nos amó y nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere salvarnos de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Él quiere que tú y yo moremos con Él en eternidad. Pero es necesario que nosotros moramos a nosotros mismos y que dejemos de ser gente que solamente le adore de labios, sino que le adore con todo el corazón, porque a estos verdaderos adoradores Dios está buscando. Gracias, Padre, por tu palabra. Aquí estamos delante de ti. Toca el corazón de cada uno de nosotros. Llénanos de ti. Llena cada vida, Señor. Llénanos. Sana nuestra vida. Sana los corazones. Da libertad. Abre nuestro entendimiento. Que podamos comprender, Señor. A veces nos comportamos como religiosos. Podemos distinguir muchas cosas, pero no podemos distinguir los últimos tiempos. Habla nuestra vida, Padre. Yo sé que tú harás con cada uno de nosotros. La palabra fue dicha, Señor, y sé que nunca volverá vacía. Algo quedará en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Gracias porque me permites compartir la palabra a cada uno de mis hermanos y a todas aquellas gentes que a lo mejor escucharán, Señor. Te pido por ellos, como tú les decías, te pido por ellos y por los que han de creer en la palabra, por ellos, Señor. Y gracias por ese mensaje que nos has dado. Ayúdanos a reflexionar, que no sea solamente palabrería, sino que sea una palabra que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y fue un placer poder estar con ustedes. Me gozo y me seguiré gozando. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra y le agradezco a Dios la oportunidad que me da. Dios les bendiga, hermanos.